¿Cuántas veces te perdiste intentando ser todo para todos, menos para ti? Vivimos corriendo, reaccionando, moldeándonos a lo que los demás esperan y en medio de todo eso nos olvidamos de nosotros mismos. No es el tiempo lo que falta, es la atención lo que se dispersa. La vida se te va mientras tú la entregas al ruido del mundo y lo único que queda es un vacío difícil de explicar. Pero hay un punto de quiebre y empieza cuando entiendes una verdad cruda. Nadie vendrá a rescatarte. No se trata de los otros, se trata de ti, de dejar de mendigar aprobación y comenzar a construir una vida con propósito, porque cuando decides volver a ti, todo cambia. El mundo en el que vives es, en realidad, un reflejo del mundo que cultivas por dentro. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder no hace ruido, es silencioso. Es la elección diaria de no desperdiciar lo más sagrado que tienes, tu propia energía. Y no se trata de ser perfecto, se trata de estar presente, de decidir con conciencia. Así que antes de seguir, escribe en los comentarios: hoy priorizo mi camino. Al hacerlo, estarás dando el primer paso hacia tu verdadera versión y hacia una vida en la que tú por fin ocupas el centro. Lección 1. El espejo interior. ¿Alguna vez te miraste por dentro como quien observa el mar al amanecer? Hay silencios que dicen más que 1000 pensamientos. Pero ¿cuántas veces te detuviste a sumergirte en ese silencio, en ese espejo invisible que es tu propia mente? La mayoría de las personas vive en la superficie, se despierta, corre, cumple tareas, sonríe, repite. Pero por dentro hay un desierto que nadie visita, un vacío alimentado por distracciones, por la urgencia de agradar, por el miedo de enfrentar lo que realmente habita en el alma. Marco Aurelio escribió sus reflexiones mientras gobernaba un imperio, pero también su mente. Y ahí está el mensaje que olvidamos, que el alma no nace lista, se construye con todo aquello en lo que decidimos enfocar nuestra atención. Alimentamos, sin darnos cuenta, a nuestros propios enemigos internos: la duda, el miedo, la prisa, la envidia, el tedio. Todo crece donde reposa tu atención, y un día, sin entender por qué, te sientes agotado. Pero no es cansancio físico, es el precio de vivir demasiado tiempo hacia afuera. Te has convertido en reflejo de lo que consumes. Comparaciones constantes, conexión forzada, opiniones que intentan moldearte. Tu mente, que alguna vez fue un lugar de claridad, ahora parece un campo de batalla entre lo que eres y lo que el mundo espera que seas. Cuanto más te pierdes en ese ruido, más difícil se vuelve escuchar la única voz que realmente importa: la tuya. Por eso, concentrarte en ti no es egoísmo, es supervivencia. Es como cerrar las ventanas durante una tormenta para proteger lo que más importa dentro de casa. El mundo allá afuera seguirá gritando, exigiendo, presionando, pero tu silencio puede ser más fuerte que todo eso, si aprendes a habitarlo. Cuando dejas de vigilar los pasos de otros, finalmente puedes mirar dónde estás pisando tú. El enfoque en uno mismo no es aislamiento, es precisión. Es dejar de invertir energía en lo que no puedes controlar y empezar a transformarte desde lo único que sí depende de ti: tu mente, tu actitud, tu camino. El estoicismo nos invita a ese regreso, a ese reencuentro con lo esencial, porque todo lo que llamas realidad es solo un reflejo de lo que aceptas como verdad interior. Si tu interior está roto, el mundo siempre parecerá desordenado. Empieza por lo más simple: apaga lo que te distrae, respira con conciencia, escribe lo que piensas, confronta tus creencias, vuelve íntimo tu propio paisaje interno, conoce tus ciclos, tus sombras, tus luces, aprende a nombrar lo que sientes, no para juzgarte, sino para comprenderte. Porque el autoconocimiento no es vanidad, es el mapa que te guía.
La vida requiere una presencia que el piloto automático jamás podrá ofrecerte. Y si de verdad quieres dejar de desperdiciar tu existencia, tienes que hacer las paces con el silencio, con la lentitud, con la incomodidad de enfrentarte sin máscara. La verdadera transformación siempre empieza en el malestar. No se trata de darle la espalda al mundo, sino de caminar por él con raíces profundas. Quien se conoce no se dobla. Quien se centra no se pierde. Quien se mira con honestidad aprende a vivir con intención. El espejo interior no miente, solo devuelve. Y cuando te mires, quizás por primera vez, verás que todo eso que buscabas allá afuera siempre estuvo dentro, esperando que por fin tengas el coraje de hacerlo florecer. Lección 2. El escenario de la conciencia. ¿Te has dado cuenta de que podrías estar ensayando la vida de otros sin jamás haber vivido la tuya? Desde temprano nos enseñan a actuar según los papeles que el mundo espera: el hijo obediente, el profesional prometedor, el amigo disponible, el ciudadano ejemplar. Y seguimos escena tras escena, aunque por dentro el guión ya no tenga sentido. Séneca, con la lucidez de quien valoraba el tiempo como oro líquido, nos recuerda que no es la duración lo que da valor a la vida, sino cómo la vives. Hay quien vive 80 años dormido y quien despierta una sola mañana y nunca vuelve a dormirse. Centrarte en ti mismo es rechazar el papel que escribieron para ti. Es decirle no al disfraz ajustado de las expectativas ajenas y sí al atuendo imperfecto pero auténtico de tu verdadero yo. Es comenzar a escribir tu propia obra, aunque nadie aplauda, aunque muchos se levanten y se vayan. A la mitad del acto, puedes estar cumpliendo todas las reglas, desempeñando todos los roles, siendo todo para todos, y aún así sentirte incómodo. Ese malestar es tu yo verdadero, esperando una brecha para subir al escenario, rogando por el momento en que tú tomes el protagonismo de tu historia. ¿Por qué cuesta tanto? Porque asumir el control exige coraje. Coraje para decepcionar, para equivocarte en público, para perderte un rato y reencontrarte. Poner el foco en ti suele ser un camino solitario, porque cuando dejas de vivir para agradar, dejas también de encajar en muchos lugares. Pero eso no es pérdida, es libertad. El escenario de la conciencia no admite maquillaje. Allí cada gesto falso pesa, cada mentira interna resuena, y por más que el mundo te premie por actuar bien, tú sabes, en lo más íntimo, cuando te estás traicionando. Por eso, empieza a escucharte con más atención de la que pones en los demás. Observa cómo reacciona tu cuerpo ante ciertas rutinas, cómo se apaga tu alma en algunas conversaciones. Cómo tu energía se desvanece cuando estás lejos de lo que amas. Esos son los verdaderos diálogos. Y silenciarlos es seguir actuando en una obra que no es tuya, para una audiencia que ni siquiera te conoce. La conciencia no grita, susurra. Pero cuando decides escucharla, todo cambia. Las decisiones dejan de ser reacciones y se vuelven elecciones. Los caminos ya no son escapes, son rutas con sentido, y el tiempo, ese mismo que parecía escaso, se vuelve más denso, más presente, porque cada segundo vivido con intención pesa más que horas enteras en distracción. Enfocarte en ti mismo es, en realidad, un arte, el arte de crear día tras día la versión más honesta de ti. Es dejar de ser reflejo y convertirte en fuente. Es aceptar que en el escenario de la vida no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser verdadero. Y si un día miras atrás y te das cuenta de que representaste tu propio papel, no el impuesto, sino el elegido, entonces no solo habrás vivido una vida larga, habrás vivido una vida digna. Lección 3.
La rendición activa. ¿Has notado cómo gran parte de tu sufrimiento viene de la resistencia? Resistimos lo que sentimos, lo que no salió como esperábamos, lo que los otros hicieron, lo que la vida no nos entregó. Luchamos con una fuerza silenciosa y a veces desesperada contra lo que ya es, y nos herimos en esa guerra inútil. Epicteto, un esclavo que se convirtió en maestro de libertad interior, enseñó una verdad difícil de aceptar, pero esencial. La vida no está aquí para complacerte, sino para formarte. Y la mayor libertad que puedes alcanzar no es controlar todo lo que te rodea, sino dejar de exigir que la realidad se doble a tu voluntad. La rendición de la que hablamos no es pasividad, no es resignarse, ni cruzarse de brazos, ni aceptar injusticias. Es, en realidad, el acto más activo que existe. Es reconocer lo que no puedes cambiar y dirigir toda tu fuerza hacia lo que sí puedes. Es decirle sí a lo que la vida trae, sin convertirte en esclavo de lo que no trajo. Es como ese guerrero que, al comprender que la batalla no se gana por la fuerza, cambia la espada por sabiduría. No se trata de conformarse, se trata de entender el terreno que pisas para actuar con precisión. Quien lucha contra la lluvia solo se empapa más, pero quien abre el paraguas y sigue caminando, llega más lejos. Entonces pregúntate, ¿estás desperdiciando tu fuerza tratando de cambiar lo que ya pasó? ¿O estás usando esa fuerza para sembrar donde algo sí puede florecer? Muchas veces, esa resistencia nace de una idea equivocada de control. Queremos que nos entiendan, que el pasado sea distinto, que el mundo siga nuestro ritmo. Pero eso nos agota, porque es como remar contra una corriente que no se detiene. No solo no llegas donde querías, terminas más lejos de ti mismo. La rendición activa no es rendirse, es empezar a comprender, es soltar el nudo mental que te arrastra hacia atrás y empezar a caminar con ligereza, aunque todavía no tengas todas las respuestas. Es tener la humildad de decir, esto está fuera de mi alcance, lo suelto. Y al mismo tiempo, la valentía de afirmar, esto de aquí me pertenece y aquí sí puedo actuar. Cuando practicas esta rendición, la vida deja de ser una guerra y se convierte en un diálogo. Empiezas a percibir señales donde antes solo veías amenazas. Tu mente se aclara, tu energía se ordena y el mundo empieza a responder diferente. Porque quien suelta lo que no puede controlar, gana espacio para abrazar lo que sí importa, tus hábitos, tus pensamientos, tus acciones. Y eso, créeme, ya es un poder inmenso. Mira tu vida ahora. ¿Dónde estás poniendo tu fuerza? ¿Qué batallas sigues peleando? Aún sabiendo que son muros inamovibles, y si hoy simplemente dejaras de resistir y si aceptaras que, aunque no entiendas, la vida también sabe lo que hace, tal vez descubrirías que al dejar de luchar contra la corriente, no te hundes, flotas. Y como dijo Epicteto, la serenidad dejará de ser un sueño lejano y se convertirá en tu nueva forma de estar en el mundo. Lección 4. El silencio que cura. Hay un tipo de dolor que no sangra, un agotamiento invisible que se instala cuando te alejas de ti mismo intentando arreglar el mundo, mientras ignoras tu propio caos. ¿Lo has sentido? Como si estuvieras rodeado de voces, opiniones, notificaciones, exigencias. Pero nadie realmente te escuchara, ni siquiera tu Musonio Rufo, maestro estoico que enseñaba que la verdadera filosofía se vive, no se repite. Nos invitaba a silenciarnos, no por debilidad, sino por sabiduría. El silencio del que hablamos aquí no es vacío, es presencia. Es ese espacio sagrado donde la conciencia descansa y el alma se reorganiza,
es donde te reencuentras después de haberte entregado demasiado a todos, a todo. Pero no se trata solo de callar la boca, se trata de callar la prisa, la urgencia de tener respuestas, el impulso de tener la razón, la necesidad de controlar y sobre todo de callar esa voz interna que no para de juzgarte. ¿Te has fijado? A veces la voz que más te hiere es la tuya. El silencio que cura es ese que observa sin necesidad de arreglar todo, que abraza sin querer convencer, que mira la herida, el error, el caos y simplemente respira, se queda. Porque es ahí, en la incomodidad de lo no resuelto, donde habita la semilla de la transformación. Esa pausa no es una pérdida de tiempo, es reconstrucción, es reinicio. Es el instante en el que recoges las partes de ti que quedaron esparcidas entre el cansancio, la ansiedad y la autoexigencia, y empiezas poco a poco a regresar completo a ti mismo. En un mundo que grita, quien elige el silencio se vuelve revolucionario, porque ese silencio es también escucha, escucha real, profunda, sin interrupciones. Cuando aprendes a oírte, a oír a los demás, la vida te revela matices que antes eran invisibles. Descubres que muchas de tus peleas comenzaron por palabras maldichas, que muchos de tus miedos eran historias que te contaste y nunca cuestionaste, que muchas de tus heridas no eran castigo, eran peticiones de atención. El silencio te permite entender qué está gritando realmente dentro de ti. A veces solo es cansancio, a veces es un deseo dormido de cambiar, a veces es tu cuerpo pidiendo pausa, o tu alma pidiendo verdad. Pero nada de eso se puede oír si estás todo el tiempo explicando, reaccionando, sobreviviendo. Hay otro tipo de silencio aún más poderoso, el de no responder. Cuando alguien te provoca, te ataca, te ignora, y tú eliges no entrar al juego, no porque seas débil, sino porque entiendes que tu energía es demasiado sagrada para gastarla en quien no quiere comprenderte, solo vencerte. El silencio no es ausencia, es contención, es donde recuperas tu poder, donde dejas de reaccionar y empiezas a decidir, donde dejas de vivir por reflejo y comienzas a vivir con propósito. Haz la prueba ahora mismo. Cierra los ojos por un instante, respira hondo y escucha lo que hay dentro de ti. Lección 5. Las fronteras invisibles. ¿Alguna vez has sentido que estás siempre en guardia? Protegiendo tu energía, tu paz, tu dignidad, como si cualquier cosa pudiera invadirte, exigirte, herirte. Ese agotamiento que parece venir del mundo, muchas veces nace dentro de ti, de la ausencia de límites, no hacia afuera, sino dentro. Heracles, un filósofo estoico, hablaba de círculos concéntricos. Empezamos por nosotros, luego la familia, la comunidad, la humanidad. La sabiduría está en expandir esa conexión sin perder el centro, y ese centro eres tú. Sin ese eje, lo que debería ser comunión se vuelve confusión. Establecer límites no es cerrarte, es definirse, es decir, esto soy yo, esto no soy yo. Es tener la valentía de no participar en situaciones que te violentan, no por desprecio, sino por respeto propio, porque cada vez que dices sí a lo que te daña, estás diciendo no a ti mismo. Y así, poco a poco, tu energía se escapa, no en grandes explosiones, sino en fugas silenciosas. Piensa en las últimas veces que te sentiste drenado. ¿No fue por exceso? Exceso de responsabilidad, de expectativas, de presencia en lugares donde no te sentías bienvenido. La ausencia de límites genera desequilibrio, y ese desequilibrio enferma. Y lo más peligroso es que se disfraza de amabilidad, de estar siempre
disponible, de querer ayudar. Pero tú no estás aquí para ser accesible todo el tiempo. Estás aquí para estar entero. La frontera invisible que protege tu esencia empieza cuando reconoces tu propio valor, cuando entiendes que tu atención es preciosa, que tu tiempo es limitado, que tu paz no se negocia y que no necesitas justificarte por proteger aquello que te ha costado construir, tu claridad, tu fuerza, tu calma. Y lo más profundo es esto: los límites más importantes no son externos, son internos. Necesitas poner barreras entre tú y esos pensamientos que te sabotean, entre tú y el miedo que te paraliza, entre tú y ese hábito de minimizarte para encajar donde ya no perteneces. No necesitas gritar para ser respetado, necesitas ser claro, necesitas aprender a decir no con serenidad, a decir, esto no me sirve, incluso cuando esperen que digas sí, a irte, incluso cuando esperen que te expliques. Sí, eso va a incomodar, porque el mundo se acostumbró a tenerte siempre disponible, pero es en esa incomodidad donde siembras el cambio. Poco a poco, las personas entenderán que tienes un centro, y quien no lo entienda, quizás nunca te vio de verdad. Lección 6. El peso invisible de las expectativas. ¿Alguna vez sentiste que siempre estás en deuda con alguien? Como si una regla invisible midiera cada una de tus decisiones y siempre te quedaras corto. Esa carga silenciosa, la de agradar, corresponder, encajar, es uno de los mayores ladrones de tu energía vital. No es el trabajo lo que te agota, no son los compromisos. Es el esfuerzo constante de parecer algo que no eres, solo para no decepcionar. Cleantes sabía que el carácter se forja bajo presión, pero no hablaba de la presión externa. Hablaba de la interna, esa que nace del choque entre lo que quieres ser y lo que sientes que deberías parecer. En ese abismo se gesta el cansancio más profundo. ¿Te has detenido a pensar cuántas decisiones tomas cada día solo para ser aceptado? ¿Solo para evitar críticas o no romper expectativas? Las expectativas de los demás son como un escenario donde las luces nunca se apagan, pero nadie puede vivir bajo reflectores todo el tiempo. Hay partes de ti que solo florecen en la sombra, lejos del juicio, lejos de la actuación. Esa necesidad de agradar tiene raíces antiguas. A veces viene del miedo de no ser amado si eres auténtico, y ese miedo se disfraza de simpatía, de productividad, de buena voluntad, pero la verdad es dura. Cuando sacrificas tu verdad por aprobación, la recompensa nunca es completa. Es frágil, condicionada, inestable, y no solo son las expectativas de los otros, las más pesadas vienen de ti. Te impones metas, posturas, máscaras. Exiges de ti una performance constante de fortaleza, de control, de competencia. Pero, ¿hasta qué punto eso es virtud y no autoabandono? Concentrarte en ti es tener el coraje de cuestionar esas voces internas. Preguntarte, ¿de quién es esta exigencia que me habita? ¿Es la voz de un padre, de una cultura, de un modelo de éxito que ya no creo? Tú puedes elegir. Escuchar menos esas voces, incluso apagarlas. Hay una libertad que no se conquista con acciones, sino con conciencia, la de permitirte ser quien eres, incluso si eso no coincide con lo que esperaban de ti, la de caminar a tu propio ritmo, la de decir, esto me basta, cuando todos te empujan a ir más lejos. Esa libertad no hace ruido, pero transforma. Los estoicos lo sabían. La virtud no es cumplir con moldes, es vivir según tu naturaleza. Y tu naturaleza no es ser una máquina, no es ser un modelo, es ser humano. Y lo humano es imperfecto, cambiante, contradictorio, pero profundamente digno.
Cuando aceptas eso, la vida deja de ser una maratón y se convierte en una travesía, y tal vez la mayor virtud sea esa: sostener tu verdad con dignidad, incluso cuando nadie la aplauda, ser quien eres, incluso si eso cuesta admiración, porque al final lo que cuenta no es cuántos te siguen, sino cuántos permanecen cuando te quitas la máscara. El peso invisible de las expectativas solo desaparece cuando tú decides soltarlo. No se cae solo, es una decisión. Y cuando lo haces, algo poderoso ocurre. Caminas más liviano, más entero, más real, y por fin la vida vuelve a ser tuya. Lección 7. La orden invisible de las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque haces todo bien, sientes que algo sigue fuera de lugar? Cumples con los deberes, los horarios, las promesas, pero por dentro algo no encaja. Como si la vida se hubiera vuelto una máquina que gira y gira, sin llevarte a ninguna parte. Cicerón, además de político y orador, fue también traductor del pensamiento estoico al corazón romano, y dejó una pista valiosa: existe un orden invisible, silencioso, que rige todas las cosas. Una armonía que no siempre se ve, pero que cuando la ignoras, algo se rompe por dentro. Hoy vivimos en una era donde todo parece permitido, todo parece posible, pero confundimos libertad con desorden. La verdadera libertad solo florece cuando está sostenida por principios internos. Y aquí está la pregunta central: ¿estás reaccionando al mundo o eligiéndote a ti mismo? Muchos viven por estímulo, no por dirección. Se levantan porque suena la alarma, corren porque van tarde, responden porque fueron provocados. Toda la vida se convierte en una cadena de reacciones, no de decisiones. Y en ese piloto automático se pierde lo más importante: el sentido, el propósito. La orden invisible que menciona Cicerón no es una ley impuesta. Es esa voz que susurra: esto no está bien, aunque todos digan que sí. Es la ligereza que sientes cuando actúas con integridad y el malestar que surge cuando traicionas tus valores. Ese orden vive dentro de ti, y cuando lo ignoras, pagas con cansancio del alma, con vacío existencial. Cuando empiezas a enfocarte en ti de verdad, te das cuenta de cuánto te habías desalineado, de cuántos sí diste cuando querías decir no, de cuánto trabajar sin pausa te robó la presencia, de cuánto aparentar te alejó de la verdad. Reconectar con ese orden no requiere gestos grandiosos, requiere silencio, escucha, coherencia. Es cuando te preguntas: ¿esto que hago me acerca a quien quiero ser? ¿Esta elección honra mis valores? ¿Este camino me sostiene o me desgasta? Y de pronto, una pequeña transformación ocurre. Comienzas a tomar decisiones más simples, pero más tuyas. Hablas menos lo que esperan y más lo que importa. Dejas de perseguir lo que brilla y cultivas lo que enraiza. A los ojos del mundo, tal vez parezcas más aburrido, más introspectivo, menos disponible, pero por dentro, una nueva armonía comienza a restablecerse. La vida fluye con más sentido, no porque se volvió fácil, sino porque dejaste de pelear con lo que es. Aprendiste a cooperar con la realidad, a caminar con ella, no contra ella. Esa elección es diaria, en cada conversación, en cada pensamiento, en cada paso, y cuanto más eliges con conciencia, más ese orden invisible se manifiesta, no como una regla impuesta, sino como un camino natural. Como dijo Cicerón, vivir bien no es acumular conquistas, es alinearse con algo mayor. Y eso siempre empieza dentro de ti. Lección 8. El mundo no gira a tu alrededor. Y menos mal. ¿Cuántas veces te frustraste porque las cosas no salieron como esperabas? Un mensaje que no llegó,
un reconocimiento que nunca apareció, un plan que se vino abajo sin previo aviso. Y entonces surgió esa pregunta silenciosa, casi infantil, pero profundamente humana. ¿Por qué me pasa esto a mí? Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro de libertad interior, nos dejó una lección dura, pero liberadora. El mundo no está aquí para satisfacer los deseos de tu ego. No gira alrededor de tus planes, tus emociones ni tus sueños. Y lejos de ser un castigo, eso es un alivio inmenso, porque significa que tú no estás en el centro de todo, formas parte de algo mucho más grande. Nos enseñaron que somos especiales, que tenemos que destacar, ganar, brillar. Pero esa idea del protagonismo absoluto es una trampa, porque cuando todo tiene que girar a tu favor, cualquier viento en contra se convierte en tragedia. Cualquier obstáculo parece un ataque personal, cualquier silencio, una ofensa. Y así, en lugar de vivir, interpretas, siempre en escena, siempre cansado. Centrarte en ti no significa ponerte en el centro. Significa, al contrario, salir del escenario de la vanidad y ocupar con humildad el lugar de la presencia. ¿Cuántas veces interpretaste la actitud de alguien como desprecio, cuando en realidad era solo cansancio? ¿Cuántas veces tomaste como rechazo un silencio que solo era espacio? ¿Cuántas veces dejaste que el orgullo decidiera por ti, como si no ser prioridad fuera inaceptable? El ego te convence de que mereces explicaciones, respuestas, gratitud eterna. Pero el estoicismo te muestra otra ruta, la del desapego de la centralidad, no como sumisión, sino como liberación. Porque cuando dejas de esperar que el mundo cumpla tus expectativas, comienzas a cuidar de tus propias necesidades con madurez. Ese cambio de enfoque es sutil, pero revolucionario. Dejas de ser órbita y vuelves a ser núcleo. Dejas de implorar atención y comienzas a nutrirte desde dentro. Dejas de exigir constancia de los demás y empiezas a construir tu propia coherencia. Y entonces, algo inesperado ocurre. Tus relaciones mejoran porque ya no asfixias, porque el otro deja de ser escenario para tus carencias, porque ahora, al bastarte, eres compañía, no dependencia. El mundo no gira a tu alrededor y eso es una bendición, porque te libera de la necesidad de controlar, de la compulsión por agradar, de la ansiedad por reconocimiento. Te libera de la ilusión de que todo tiene que ver contigo y te invita a participar en la vida con ligereza, no con imposición. Así que la próxima vez que algo no salga como querías, no te apresures a interpretarlo como ofensa. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué está fuera de mi control? ¿Qué sí depende de mí? Ese cambio de preguntas lo cambia todo, porque mueve tu energía del resentimiento hacia la acción, de la expectativa hacia la responsabilidad, del ego hacia la conciencia y, paradójicamente, cuanto menos esperas del mundo, más te sorprende. No porque empiece a obedecerte, sino porque ahora puedes verlo como realmente es. Y eso, por sí solo, ya es una forma de paz. Lección 9. El guardián de las rutas invisibles. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos patrones tuyos se repiten, aunque jures que esta vez será diferente? En momentos de tensión, dices las mismas palabras. Frente al miedo, reaccionas igual. Cuando estás cansado, vuelves a los mismos hábitos, no porque quieras, sino porque algo dentro de ti te arrastra, como si existieran rutas invisibles dentro de tu mente, caminos antiguos, programaciones, heredadas, automatismos que guían tus pasos sin que lo notes. Ario Dídimo, consejero de emperadores y sabio estoico, entendía algo clave. El verdadero poder no está en controlar a los otros, está en descifrarse a uno mismo. La mente, decía, se mueve por senderos, y si no los conoces, te dominan.
Pero si los identificas, puedes elegir nuevos caminos. La mayoría de las personas vive repitiendo conductas, como quien sigue un riel. Se acuestan tarde, se quejan temprano, procrastinan, se sabotean, se culpan, prometen y vuelven a empezar. Eso no es mala suerte, es automatismo. Y el estoicismo ofrece una herramienta poderosa, la conciencia práctica. Observarte como quien vigila una ciudad. Ver hacia dónde se dirigen tus pensamientos cuando no estás atento. Y comenzar a trazar nuevas rutas, pero eso exige esfuerzo, exige vigilancia, exige brutal honestidad. Porque es mucho más fácil culpar al entorno, a la gente, a las circunstancias, que sentarse contigo mismo en silencio y preguntarte, ¿qué parte de mí me está trayendo siempre al mismo lugar? Si no reprogramas tus rutas internas, terminarás en destinos conocidos, pero indeseados, en relaciones que te drenan, en ciclos de autoabandono, en pensamientos de escasez, de miedo, de inferioridad. Observar tus hábitos es un acto de valentía, porque es como encender una linterna en cuevas donde escondiste fragmentos de ti. Ahí verás los impulsos que heredaste, los miedos que alimentaste, las estrategias que un día te protegieron, pero hoy te encarcelan. Pero hay una verdad aún más poderosa. Todo lo aprendido puede desaprenderse. Todo lo repetido puede reescribirse. Y ahí entra el guardián, esa parte de ti que empieza a vigilar, que detecta la señal de un viejo patrón y decide tomar otro rumbo, que nota el pensamiento tóxico y lo interrumpe, que, frente al impulso, respira. Ese guardián no nace listo, se entrena día tras día, elección tras elección, y cuanto más se fortalece, más libre te vuelves. Porque la libertad no es hacer lo que quieras, es no dejarte arrastrar por lo que te destruye. Puedes reprogramar tu mente, no de un día para otro, pero sí poco a poco. Empieza observando qué pensamientos te dominan al despertar, qué frases repites sin darte cuenta, qué excusas usas cada vez que evitas lo importante. Escríbelo, refléjalo, pide retroalimentación, cuestiónalo y sobre todo, no te castigues. Cambiar un patrón no es una guerra, es un acto de paciencia, es más repetir lo nuevo que resistir lo viejo. Y un día, casi sin darte cuenta, notarás que reaccionaste diferente, que hablaste con más claridad, que elegiste con más firmeza, que te respetaste, y aunque parezca pequeño, eso es una revolución, porque una mente que conoce sus rutas se vuelve arquitecta de su realidad, y el mundo que antes parecía caos se organiza. No porque cambió, sino porque tú cambiaste el punto de partida. Y entonces dejas de ser prisionero y te conviertes en camino. Lección 10. La naturaleza que olvidaste. ¿Alguna vez sentiste que estás viviendo contra ti mismo? Como si tus días estuvieran llenos de tareas que no te representan, de palabras que no te reflejan, de elecciones que no fueron tuyas, pero que cargas como si lo fueran. Ese es uno de los síntomas más claros de una vida desconectada, una vida que se ha alejado demasiado de su propia esencia. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, comprendió algo que aún hoy resuena con fuerza. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en vivir de acuerdo en tu naturaleza más profunda. Y no hablo de una naturaleza animal o instintiva, sino de esa parte racional, consciente, creadora, la que habita dentro de ti, incluso en los días más oscuros. Pero, ¿cómo reconectar con ella cuando estamos sumergidos en tanta distracción? Cuando nuestra vida está moldeada por métricas, pantallas, expectativas, cuando pasamos más tiempo intentando demostrar que existimos que existiendo de verdad, la respuesta, aunque simple, no es fácil. Hay que volver a lo esencial, volver a lo natural en ti,
a eso que no necesita aplauso, pero late incluso en el silencio. Volver es desacelerar, observar, cuestionar. Cuando Zenón hablaba de vivir según la naturaleza, no hablaba de irse a vivir entre árboles, hablaba de coherencia, de no violentarte con hábitos que te enferman, de no perderte en funciones que silencian tu voz, de respetar tu ritmo, tu intuición, tu razón, y para eso necesitas romper con el piloto automático. Despertar, no solo en el cuerpo, sino en la conciencia. Darse cuenta de cuántas veces dijiste sí queriendo decir no, de cuántas veces reíste sin ganas, de cuántas veces estuviste donde no querías. Cada uno de esos gestos es un pequeño abandono de ti mismo. La reconexión empieza en lo más básico, en el sueño que ignoras, en el hambre que niegas, en la respiración que se acelera sin razón. Pasa por la mente, en los pensamientos que alimentas, en los juicios que repites, en los miedos que aceptas como verdades. Y se enraiza en el espíritu cuando dejas de intentar ser quien esperan y comienzas a sostener quién eres. Hay una naturaleza en ti que sabe, que siente cuando algo es correcto, incluso sin lógica, que reconoce la paz cuando toma decisiones alineadas con el alma, aunque no traigan aprobación externa. Esa parte necesita espacio, escucha, valentía, y cuando por fin se abre paso, todo cambia. Las prioridades se reorganizan, los excesos pierden fuerza. Las relaciones se vuelven más reales, el trabajo más presencia, menos presión, la vida deja de ser función y vuelve a ser existencia. Y lo más hermoso de todo es esto, la naturaleza que olvidaste aún está ahí. No importa cuánto tiempo llevas alejado de ella, no te juzga, no te reclama, solo te espera, como la tierra espera a la raíz, como el cielo espera a la nube, como el cuerpo espera ese abrazo que por fin lo repara. Volver a ti no es regresión, es madurez, es sabiduría, es elección. Y quizás justo ahora, tu naturaleza solo quiere decirte, estoy aquí, escúchame. Lección 11. La arquitectura silenciosa del destino. ¿Has sentido alguna vez que, aunque todo esté caótico, hay momentos en los que sientes que estás justo donde deberías estar, como si por un instante todo encajara? No porque fuera fácil, sino porque sentías que esa dificultad tenía sentido, como si la vida dejara de ser un enredo y se revelara como un diseño claro, vivo, intencional. Crisipo de Solos, sucesor de Zenón, creía que el universo está gobernado por una razón viva, una inteligencia cósmica que lo permea todo. Nada está puesto al azar, y aunque no podamos controlar lo que sucede, sí podemos aprender a colaborar con esa arquitectura invisible. Pero, ¿cómo hacerlo en un mundo que parece cada día más inestable? Donde los planes fallan, las personas cambian, las certezas se disuelven. El primer paso es aceptar que el control total es una ilusión. Vivir bien no es manipular los acontecimientos, es encontrar armonía con ellos. Como el arquitecto que al encontrarse con una estructura imprevista, rediseña sin pelear con la realidad. Eso requiere presencia, humildad, porque vivir en sintonía con la razón universal a veces significa aceptar que tus deseos inmediatos no son prioridad en el flujo de la existencia, que tal vez lo que hoy ves como obstáculo sea solo un realineamiento. Y sí, esta idea puede incomodar, especialmente cuando sientes que la vida te está contradiciendo. Pero, ¿y si no te estuviera castigando? ¿Y si simplemente te está reubicando? ¿Y si eso que llamas fracaso fuera en realidad una corrección de rumbo? Observar la naturaleza te da muchas pistas. Las mareas no preguntan si deben subir. Las hojas no ruegan para caer. Las estaciones no se apuran. Todo tiene su tiempo, su ritmo, su lugar.
Y cuando comienzas a observarte con los mismos ojos, como parte de ese mismo todo, algo en ti se aquieta. No significa resignarte al dolor, sino darle sentido. No significa no actuar, sino actuar con coherencia. Es la diferencia entre remar a ciegas y remar comprendiendo la dirección de la marea. El esfuerzo no desaparece, pero ahora tiene propósito. Esa arquitectura también se revela en los detalles, en encuentros inesperados que cambian tu rumbo, en palabras simples que despiertan verdades, en pérdidas que abrieron espacio para lo que realmente importaba. Puedes llamarlo destino, sincronicidad, razón cósmica. El nombre no importa. Lo que importa es reconocer que hay un orden, invisible, pero real. Y cuando lo reconoces, empiezas a confiar. No de forma ciega, con lucidez. Dejas de pelear con la vida y empiezas a conversar con ella. Dejas de encerrarte en tus propias ideas y empiezas a escuchar las señales, las que vienen de fuera y las que nacen dentro. Y entonces, incluso en medio de la incertidumbre, caminas con seguridad, porque la confianza no viene de tener garantías, sino de saber que pase lo que pase, sabrás enfrentarlo. Y esa certeza nace del alineamiento con la razón, no con el ego. Lección 12. El remedio que no se vende. En un mundo donde las heridas del alma se camuflan con productividad, donde las preguntas existenciales son sepultadas por notificaciones y donde el sufrimiento se anestesia con distracciones. Hablar de cura parece cosa del pasado, pero dime algo. ¿Cuántas de tus heridas no vienen de las circunstancias, sino de la forma en que las interpretas? Posidonio, filósofo, astrónomo, historiador y matemático estoico, no veía la filosofía como un lujo intelectual, sino como medicina, un bálsamo racional para las heridas invisibles. Y tal vez ese sea el llamado más urgente de nuestro tiempo, redescubrir la filosofía, no como teoría para estudiar, sino como práctica para vivir. Porque si observas con honestidad, verás que la mayoría de tu sufrimiento nace de pensamientos no examinados, ideas heredadas, miedos que nunca cuestionaste, creencias que absorbiste sin preguntar si realmente eran tuyas. Y cuando esos pensamientos no se tratan, se convierten en heridas que no sangran, pero duelen. Sigues funcionando, trabajando, publicando, pero por dentro algo sangra. Concentrarte en ti es tener el coraje de ir hacia ese punto sensible y preguntar, ¿de dónde viene este dolor? ¿Qué historia sigo repitiendo? ¿Qué parte de mí aún espera una respuesta que no vendrá de afuera? No es un proceso rápido, es lento, artesanal, porque sanar el alma no es resolver todo, es reconocer capa por capa, entender que hay heridas que no se vencen, se abrazan, que hay dolores que no se cierran con negación, sino con presencia, que el malestar, a veces, es un maestro disfrazado, y lo más importante, dejar de buscar cura en lugares que solo ofrecen alivio momentáneo. La distracción, el consumo, la aprobación ajena, los excesos, todo eso alivia pero no sana. La verdadera cura exige enfrentamiento, y es aquí donde la filosofía vuelve como medicina, no para darte respuestas cerradas, sino para devolverte preguntas potentes. ¿Alguna vez aplicaste un principio filosófico en medio de una crisis? ¿Alguna vez te detuviste y pensaste que está bajo mi control? Ahora mismo, ¿alguna vez te preguntaste, ¿y si este miedo no es una verdad, sino solo un pensamiento pasajero? ¿Alguna vez actuaste con virtud? Incluso cuando nadie te veía, esos son los remedios. Y no se compran, se cultivan, se practican. Cada vez que eliges no reaccionar con impulso, cada vez que optas por entender antes que juzgar, cada vez que silencias el ruido del mundo para oír tu conciencia. Y claro que habrá recaídas, porque sanarse
No es una meta, es un camino. Pero hay una diferencia enorme entre quien sufre con conciencia y quien sufre dormido. El primero transforma el dolor en sabiduría. El segundo solo lo repite. La sanación real empieza cuando dejas de huir de ti, cuando entiendes que incluso hecho pedazos, puedes respirar, que incluso en el caos puedes tomar posición, que incluso con miedo puedes actuar. Y poco a poco, ese proceso se convierte en estilo de vida. Te rodeas de palabras que edifican, de personas que respetan, de hábitos que sostienen. El dolor puede volver, sí, pero ya no te domina, porque ahora sabes algo que antes no sabías. El remedio está dentro de ti. Y sabes dónde encontrarlo. No es fórmula, es filosofía, no es promesa, es práctica, no es cura inmediata, es proceso constante. Y sí, estás preparado para ello. Lección 13. Usa el dolor a tu favor. ¿Cuántas veces has intentado deshacerte del dolor como quien intenta apagar un incendio con las manos? Como si el dolor fuera un error, un castigo, una interrupción no deseada. Pero, ¿y si en lugar de resistirlo, te sentaras con él? ¿Y si en vez de rogarle que pase, le preguntaras qué vino a enseñarte? Panecio de Rodas, uno de los grandes renovadores del estoicismo, decía que no deberíamos avergonzarnos del dolor, sino de la forma en que huimos de él, porque el dolor no siempre es señal de que algo anda mal. A veces es una invitación, una puerta, una ruptura necesaria para revelar lo que estaba escondido bajo capas de apariencia, distracción o negación. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que vende la idea de que cualquier incomodidad es un fracaso. Y por eso intentamos evitar el malestar a toda costa. Pero evitar la incomodidad es evitar el crecimiento, es estancarse. El dolor, cuando es acogido con coraje, ilumina. Señala dónde aún hay heridas abiertas, dónde sigues mintiéndote, dónde dejaste fragmentos de ti por conveniencia o por miedo. El dolor grita verdades que los días fáciles esconden. Por eso, aunque no sea bienvenido, es necesario. Concentrarte en ti mismo no es blindarte del dolor, es abrirte a él con sabiduría. Es distinguir entre sufrimiento inútil y dolor transformador. Es saber cuándo te estás castigando y cuándo te estás puliendo. Y sí, hay dolores que no mereces, duelos injustos, heridas causadas por otros, por estructuras, por el puro azar, pero incluso esas pueden convertirse en conciencia, no para romantizar el sufrimiento, sino para recuperar el poder. Porque mientras más huyes del dolor, más esclavo te haces de él. El dolor no desaparece por negarlo, se transforma en ansiedad, en amargura, en rigidez, en sarcasmo. Pero cuando lo permites existir, algo se suelta, y en lugar del peso, aparece la presencia. Cada dolor contiene una lección, cada caída, un recordatorio de humildad, cada pérdida, un espejo de lo que realmente importa. Pero esas enseñanzas solo llegan para quien deja de correr, para quien respira y pregunta, ¿qué tienes que decirme? Y cuando dejas de huir, cuando escuchas al dolor sin odio, sin prisa, algo cambia. De enemiga se vuelve guía. De castigo se vuelve puente, porque como enseñó Panecio, es en el dolor donde se revela nuestro carácter. Es en el dolor donde el estoico nace. Piensa en los momentos en que más creciste. ¿Fue por placer o por sacudidas? ¿Fue por triunfos o por rupturas? ¿Fue en días calmos o en noches donde todo parecía colapsar? No es el sufrimiento lo que te define, es lo que haces con él. Así que, la próxima vez que el dolor toque tu puerta, no lo expulses. Míralo, respira y dile, estoy aquí, te escucho. Y en medio del llanto, de la rabia, del silencio,
puede que descubras una fuerza que ni sabías que tenías, porque toda herida, cuando se atraviesa con conciencia, termina devolviéndote a ti. Lección 14. La victoria silenciosa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en paz? No porque venciste a alguien, no porque lograste reconocimiento, sino porque fuiste fiel a ti mismo. La mayoría de las victorias que el mundo celebra hacen ruido, aplausos, trofeos, seguidores, estatus, pero hay otro tipo de victoria, una que casi nadie ve, que no se publica, que no se grita, pero que transforma, esa que ocurre en lo más íntimo. Cuando después de una decisión difícil simplemente respiras y te sientes en paz. Cornuto, un antiguo y respetado estoico, entendía algo esencial. La verdadera gloria no proviene de la fama, sino de la coherencia, porque vivir en paz, con la propia conciencia, es quizás el mayor triunfo que un ser humano puede alcanzar. Hoy, en una época donde la imagen vale más que la esencia, donde todos quieren parecer sabios, exitosos, invencibles, lo que realmente construye o destruye una vida sucede por dentro, y lo que define tu grandeza no es el escenario en el que estás, sino los bastidores que sostienes. ¿Cuántas veces has renunciado a tu verdad solo para no incomodar? ¿Cuántas veces aparentaste estar ganando, pero por dentro algo se rompía? Esas victorias vacías solo alimentan al ego, pero no nutren el alma. La victoria silenciosa es distinta, no necesita testigos, porque quien necesita sentirla eres tú. Ocurre cuando dices no a lo que viola tu integridad, aunque eso te cueste aplausos. Cuando eliges el camino difícil porque sabes que es el correcto. Cuando actúas con bondad, aunque nadie esté mirando. Esa victoria no se impone, se susurra. Está en la calma que llega después de una decisión honesta, en el sueño tranquilo después de un día íntegro, en el silencio limpio que queda tras una elección valiente. No exige reconocimiento, exige conciencia, y esa conciencia no se compra, se construye, se forja en cada pequeña decisión, en cada batalla interna, en cada momento en el que podrías rendirte, pero eliges mantenerte claro. Cada vez que renuncias a lo inmediato en nombre de lo verdadero, cada vez que sostienes tu palabra, incluso cuando nadie te lo exige, ahí nace la sabiduría que Cornuto valoraba, la coherencia. Y no se trata de perfección, se trata de fidelidad, de asumir que vas a fallar, sí, pero también que vas a responsabilizarte, que no vas a esconderte detrás del error, sino a aprender de él, que no vas a usar la filosofía como disfraz, sino como práctica viva. Tal vez termines este video con una sensación de desafío, porque vivir así exige atención constante, humildad, firmeza, pero también puede dejarte esperanza, porque nada de esto requiere un talento especial, solo requiere una cosa: disposición. La victoria silenciosa no depende del entorno, está disponible ahora, en el próximo gesto, en la próxima decisión, en el próximo pensamiento que eliges no repetir. Y tú ya conoces el camino. Es el camino de regreso a ti. Y si llegaste hasta aquí, ya comenzaste a recorrerlo. Lección 15. El dueño de sí. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es perderte en lo que posees? En tu estatus, en tu trabajo, en tus logros, en tus relaciones. Poco a poco, eso que debía servirte empieza a controlarte. La casa que te retiene, la rutina que te consume, la imagen que sostienes con esfuerzo creciente. Y sin darte cuenta, dejas de ser el dueño de tu vida. Diógenes Laercio, aunque menos conocido, escribió algo precioso. La verdadera posesión es aquella que no nos posee. Tener sin ser tomado. Usar sin depender. Y eso vale para todo.
objetos, personas, ideas, emociones. Concentrarte en ti mismo exige este tipo de soberanía interior, una libertad rara que no se conquista con dinero ni con validación externa, sino con presencia. Porque el verdadero dueño de sí es quien no se traiciona por lo que tiene. Mira tu vida con honestidad. ¿Qué estás sosteniendo que ya no te sostiene? ¿Qué peso cargas, no porque lo necesitas, sino porque temes soltarlo? ¿Qué vínculos mantienes por costumbre y no por amor? ¿Cuántas veces te estás desdoblando por sostener estructuras que ya dejaron de tener sentido? La libertad no es ausencia de vínculos, es ausencia de sometimiento, es poder moverte con ligereza, aunque tengas compromisos, es saber lo que es esencial y soltar sin culpa lo que es exceso, es confiar en que tu vida no tiene que ser una fortaleza, puede ser un jardín, ser dueño de ti, es despertar sin sentirte prisionero, es tomar decisiones, incluso cuando todos esperan que simplemente sigas, es detenerte, incluso cuando todo te empuja a correr, es decir no sin culpa, es cambiar de opinión y saber que eso no es debilidad, es madurez. También implica cómo manejas tus emociones. ¿Cuántas veces te has visto dominado por la ira, los celos, la comparación, la ansiedad? Cada vez que eso ocurre, es una parte de ti pidiendo volver a tus manos, pero no para que te culpes, sino para que te reconectes, para que reeduques tu mente, para que desaceleres, para que recuerdes el valor de lo esencial, y sobre todo para que entiendas que la verdadera abundancia comienza cuando aprendes a vivir bien con poco, porque lo poco, cuando es coherente, llena. Entonces pregúntate, ¿qué es realmente tuyo? No en el papel, no en la imagen. En sin la experiencia. ¿Qué cargas con gusto? ¿Qué te hace sentir entero, incluso cuando nadie lo ve? Todo lo que no responda a eso es ruido. Y el silencio que llega cuando sueltas lo que no te pertenece, ese sí, es libertad. Lección 16. El último acto de la libertad. Hemos llegado al final o tal vez al inicio de otro ciclo, porque como dijo Epicteto, la vida no es un guión que controlamos a voluntad. No decidimos cada línea, ni cuándo cae un telón, pero sí podemos elegir cómo habitamos el escenario. Y eso lo cambia todo. Vivir enfocado en uno mismo no es vivir encerrado, es vivir enraizado. Es estar tan conectado contigo que donde sea que estés, actúas con verdad. Es ser un fragmento lúcido en medio del caos. Es representar con dignidad, incluso cuando el guión cambia sin previo aviso. Tal vez esa sea la libertad más alta, ser quien eres con claridad y constancia, incluso cuando todo lo externo es inestable, porque el mundo siempre será inestable. Las personas van y vienen, las circunstancias se mueven, el cuerpo envejece, las certezas se disuelven, pero hay algo que puede permanecer: tu postura, esa base invisible que sostiene tus palabras, tus decisiones, tus silencios. Tu postura es la forma en que te levantas después de un error. Es cómo abrazas el dolor, sin volverte amargo. Es la ética que eliges, incluso cuando nadie te está mirando. Postura es lo que queda cuando todo lo demás se cae, y eso no se aprende en libros. Se cultiva en el cotidiano, en cada pequeño enfrentamiento, en la paciencia con quien hiere, en el respeto con quien piensa distinto, en el cuidado con quien amas, en el compromiso con tu propio camino. No necesitas gestos grandiosos para demostrar que cambiaste, solo necesitas una cosa: continuar. Continuar diciendo sí a lo que te nutre y no a lo que te fragmenta. Continuar caminando, aunque sea lento. Continuar volviendo a ti, cada vez que te pierdas. Porque el objetivo no es perfección, es presencia, no es imagen,
es integridad, no es ser mejor que nadie, es ser más completo para ti. La vida seguirá siendo exigente y por eso mismo tú necesitas ser fiel a lo que has construido. Esa fidelidad es tu legado invisible, la huella que dejas en las almas que tocas, el eco que permanece cuando el mundo se queda en silencio. Y eso es lo que da sentido al último acto. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos que cada momento puede ser vivido con intención, que cada decisión puede ser una afirmación de quién elegiste ser, que cada gesto, por pequeño que parezca, puede encender la llama de la lucidez. Así que al cerrar esta travesía, llévate esto contigo. La vida va a seguir intentando dispersarte, pero ahora tú conoces el camino de regreso, y cada vez que vuelvas a ti, será como abrir el telón de un nuevo acto. Y en calma, repetir en silencio: este es mi papel, y voy a representarlo con alma. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por quedarte, por sentir, por elegirte. Si este mensaje te tocó, deja un comentario. Y si no sabes qué escribir, simplemente comenta: gratitud. Así sabré que estuviste presente hasta el final. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete ahora. Este canal está lleno de enseñanzas estoicas que pueden transformar tu forma de vivir. Aquí te dejo 2 videos más cargados de sabiduría práctica para que sigas tu camino. Hasta la próxima.